Buenas noches, mis amores. Le habla Vanessa Guzmán. Esto es Entre Mujeres a través de Movimiento TV. Y me encuentro hoy con Stuart de Stuart Supply. Bienvenido, chico. Gracias, buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Estamos bien, gracias a Dios. Afortunado y feliz de ver la eminencia que tenemos esta noche. Claro que sí. Hoy es un poco controversial lo que traemos. Porque, como sabemos, la iglesia cristiana últimamente está en la lupa del público con tantas controversias y problemas que han ocurrido últimamente, provocando que muchos duden de la fe en el cristianismo. Y hoy tenemos dos invitados muy especiales y es el pastor Ernesto Torre y Odalis. Bienvenidos. Muchas gracias. Para mí es un placer tenerlo en esta noche. ¿Cómo te encuentras, Odalis? Me encuentro muy bien, gracias a Dios. Mi nombre es Odalis Montilla y vengo de la iglesia Kairos y me acompaña mi pastor. Bendigo sus vidas y gracias por la invitación. Amén. ¿Dónde queda esa iglesia? En la Diamond esquina Locus. Es la que parece como un libro frente al cementerio. Pastor, ¿y usted cómo se encuentra? Estamos bien, gracias a Dios, bendecidos y gozosos de ver lo que Dios quiere llevarnos a hacer hoy. Permíteme mostrarle esta opinión que dio el maestro Casablanca y me gustaría saber su opinión respecto a esto. Y en un yate con un avión privado y yo creo en Dios. Y la cuenta con 200, 300 millones de dólares guardada. Ya yo soy cristiano, ya yo no canto porque ese mundo de delincuentes y de tigres, ya yo no se los recomiendo, no entren por ahí. Y porque yo cuando estaba en el concierto y cuando estaba en la tarima, yo me sentí infeliz y ahora que encontré a Dios, ahora que me encuentro libre, me encuentro feliz. Y la próxima semana va a predicar. Y la entrada cuesta $100, $150, $177 y $200. Las boletas para las predicaciones de Daddy Yankee, ¿cuánto cuestan? Porque ustedes me van a decir que yo soy hablador. Mírenlo ahí. $169. Carajo. Por persona. Hay un link porque me van a decir mentiroso. Son 10,000 pesos. Para 30 minutos de prédica, porque acuérdate que hay otros predicadores que están ahí. Ok, pastor. Eso lo dijo un comunicador dominicano referente a la convicción que tiene últimamente el cantante Daddy Yankee. Queremos saber qué usted opina respecto a eso de las personas que se están lucrando por la palabra de Dios hoy en día. Bueno, el lucrarse del evangelio no produce una buena opinión acerca. La palabra nos dice que demos por gracia lo que por gracia hemos recibido. En lo que escuché, no sabría si los datos son todos específicos, porque yo entiendo que depende de qué tipo de evento se está llevando. Si es solamente evangelístico, yo entiendo que no se debe cobrar. Okay. Si es un concierto, hay una posibilidad de que se... No, supuestamente no es concierto, supuestamente son por prédicas, por personas, ese es el costo de él. Supuestamente eso es lo que dicen fuentes confiables. Lo cual yo opino igual que usted, que no se pueden lucrar con eso. Si es un concierto, yo me imagino que tienen que pagarle a diferentes personas, que si el que canta, los gastos, entre otras cosas. Disculpa que te interrumpa. En mi opinión de eso, antes de nosotros emitir cualquier comentario o de juzgar a ese gran ser humano que ha dado el gran paso, que para todos es más que claro que es bien difícil tú salirte del mundo, decidir aceptar a Dios en tu corazón y hacerlo públicamente, es algo difícil y complejo.
tenemos que estar claros y chequear bien la veracidad de ese comentario que está emitiendo el maestro Casablanca, porque recuérdate de algo, todo el que está alrededor de Daddy Yankee en estos momentos, sea cristiano o no, de una manera u otra, quiere lucrarse un poco de todo lo que va a traer tener a Daddy Yankee cerca. Tenemos que estar claros, posiblemente él lo está haciendo desinteresadamente y ese dinero que puede estar cobrando cualquier pastor, cualquier compañía que quiera tener a Daddy Yankee en un lugar, lo pueden estar utilizando para ayudar a niños. Recuerden que Daddy Yankee tiene fundaciones, Daddy Yankee tiene personas que ayuda día a día. Obviamente, él hizo su gran fortuna bajo su esfuerzo, ¿entiendes? Entonces tenemos que estar claros, antes de nosotros juzgarlo a él, de dónde viene y para qué se utilizan esos recursos que están cobrando por una prédica de Daddy Yankee. Sí, el ¿entiendes? pastor lo acaba de decir, que había si vencido. permiten, hice un comentario general porque, como dije, no conozco, solamente escuché ese video, no sé La qué fuente. otras informaciones uno puede encontrar que aclaren. Y no tiene que ver con la conversión de Daddy Yankee, creemos que Qué es bueno que genuina. Yo tengo mi opinión acerca del tiempo que lleva en una persona que se restaura a cuándo puede comenzar a ejercer un ministerio como la predicación, que es algo tan importante. Eso es muy importante, porque mayormente lo que yo veo que él da su testimonio, yo en fondo no lo he visto hablando si es testimonio, directamente. yo creo que no hay problema, porque es una experiencia personal. Ok, pastor, disculpe la pregunta. ¿Cuántos años te tiene predicándole al Señor, entregado al Señor? Bueno, el pastorado tengo desde el 2011. Ok. En la iglesia de pequeño me crié en el O sea, usted evangelio de todo el chiquito. tiempo tuvo la oportunidad de estar cerca de Dios. Gracias a Dios. Mi Ok. padre Quería siempre saber la estaba- opinión de Odalis respecto a este tema antes de proceder al tema con el pastor. Sí. Yo pienso un poco como Stuart. A veces nosotros tendemos a juzgar sin conocer. Cada evento y cada espectáculo conlleva gastos. No necesariamente es para pagarle a Daddy Yankee. No conozco a ninguno de los dos, pero a veces hay noticias amarillistas que tienden Cierto. a dañar la imagen de cierta persona. En este caso, ese muchacho que por mucho tiempo cantó para el mundo, hizo cosas que quizás no estaban bien delante de Dios, ahora él da un gran paso y muchas personas pueden tender a querer dañar la reputación de él. Con lo que él está poniendo, un simple título que dice que cobraba tanto, no tenemos la noticia completa. Él está hablando simplemente algo que se pudo hasta pegar en algo así, Eso. pero Se vamos a pudo lo haber mismo. De malinterpretado, hecho, puede ser, él no se mismo, sabe. Daddy Yankee, Muy cierto. especifica que después del convertirse han venido oferta mundana, lo cual se ha visto tentado y él le dice, Dios mío, ¿ahora qué hago? Y Dios le da la opción, tú o te retiras o te quedas conmigo. Entonces, hay Entonces- algo muy importante y es que yo pienso, Daddy Yankee es cristiano, se está educando, está conociendo la palabra y todo lo demás. Como una persona, que es algo muy curioso, una persona no cristiana puede decirle a un cristiano cómo vivir. Si el manual que nosotros tenemos es la Biblia y una persona no cristiana no se está educando a través de la palabra. Yo entiendo que en este caso, en esta noticia, primero hay que ver qué tipo de evento era. Porque a veces sí se predica en medio de un espectáculo. Se puede hacer un tipo concierto con artistas y también poner prédica dentro de. No supe mucho de la noticia hasta ahora que lo dice. Sin embargo, sí entiendo que antes de emitir un juicio ante una persona, primero hay que buscar qué tipo de evento era No, y cómo se llevó definitivamente. todo a cabo Y antes por- de hablar de la persona. Y por eso le hacemos la pregunta al pastor. A luz. Exacto, la mejor versión de todo lo que está pasando lo puede decir el pastor, que dijo el tiempo que él tiene siendo cristiano, desde niño. ¿Entiende? Entonces, por ahí sale también a saber por qué podemos emitir una opinión sobre Daddy Yankee. Pues Daddy Yankee no tiene, creo, ni un año que se convirtió. El pastor ¿Entiende? dice Él puede que estar dando su testimonio. testimonio, exacto. Él puede estar dando su testimonio, pero Daddy Yankee, yo pienso desde mi punto de vista que todavía no está ready, tú sabes, Para estar como predicando, claro. para manejar una cosa de esa magnitud. Exacto. es Si cierto. ese es el caso, porque no estoy
No Pero estamos eso 100% personalmente enterados de la para hacer Por veracidad del ejemplo, caso. ¿sabes? Pastor, debería una investigar pregunta. un poquito más. Exacto. Ahora como está este caos de cualquier persona se denomina pastor, que hay muchas personas, lo cual hemos visto casos ahora mismo de pastores que han abusado de niños, entre otros factores. ¿Hay alguna regulación para ser pastor? ¿Hay algún X tiempo que esa persona tiene que prepararse? Por ejemplo, los sacerdotes tienen que pasar X tiempo preparándose antes de ser sacerdotes. ¿Alguna regla, exigencia que se le pida a una persona para poder ser pastor? El ente regulador que tenemos, que es el más fidedigno, es la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios nos enseña, nos da unos requisitos. Podría leer algunos, 1 Timoteo en el capítulo 3. Pablo, Timoteo se le conoce como una epístola pastoral, una carta pastoral de un apóstol hacia un hijo que estaba comenzando en su pastorado, y él le da los requisitos. Entonces, uno de esos requisitos es que sepa y conozca la palabra de Dios. ¿No se le exige ningún título o nada para ser pastor? No, el llamado pastoral es uno que se origina por el Espíritu Santo, es un llamado divino. Okay. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo mismo asignó a algunos apóstoles, algunos profetas, algunos evangelistas, algunos pastores y maestros. ¿Y por qué en estos tiempos que estamos ahora mismo vemos tantas personas que ven eso como, ok, déjame yo ponerte colmado, me voy a educar un poco en la Biblia, voy a poner una iglesia, voy a traer 3 gente y ya yo soy pastor? Ahí se autodenominan. Tenemos que entender que no todos los que están son los que son. Dentro de todo lugar se cuela alguno que va por ambiciones, y dentro de los requisitos habla de una persona que añora obispado. Dice que no puede ser amante al dinero, no puede ser una persona peleona, tiene que tener un buen testimonio de los de afuera. Hay muchas cosas que la palabra dice, pero el problema mayor es la ignorancia de los cristianos respecto a estas cosas que están en la palabra de Dios, porque la misma iglesia está llamada a regular a sus líderes. Y si no regulamos los líderes, ¿dónde va a parar el control? El domingo pasado estaba hablando de un caso que ocurre en la iglesia de Corintios. ¿Cuál es la orientación del apóstol? Es que a los inmorales, los borrachos, los avaros, etcétera, tienen que expulsarlos. No pueden, se supone que no sean parte de la congregación. Hablando de los que practican esas. Si hay un pastor que está manifestando esas cosas, se supone que no esté en el lugar donde está. Ok, o sea, usted se refiere a los que tienen un liderato ya dentro de la iglesia, sí, que estén cometiendo vamos a decir, ese pecado. A cualquier miembro de la iglesia. O sea, que si yo voy a su iglesia y yo cometo todo eso, me expulsan. Si es una persona que dice, yo soy cristiano, yo soy hijo, yo soy un hermano suyo, pero estoy promoviendo el pecado dentro del entorno de la iglesia, estoy causando problemas internos dentro de la iglesia. Si yo decido ir a su iglesia y yo todavía me gusta darme mi cervecita, ¿usted me expulsa de la iglesia? Si no has creído todavía, si no has madurado todavía, no. O sea, si no ha decidido dar el paso. No. Es ok, no. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué deberíamos hacer nosotros los nuevos? Bueno, yo soy creyente fiel en Dios, pero no le puedo decir yo soy cristiano porque yo no he dado el paso. ¿Qué deberíamos hacer los nuevos creyentes para aceptar, bueno, esa iglesia es buena y ese pastor es real por tal razón? ¿Cómo podemos darnos cuenta de eso? La mayor cosa es que deben ver si se está predicando la palabra de Dios como es. El problema es que eso está un poco difícil. Hay algo que me preocupa mucho con relación a eso de la iglesia. Yo sé que Dios atrae a lo más complicado del mundo, o sea, los que han tenido más problemas, los que han estado en vicio, los que han estado que yo qué, pero el 95% de la gente
que están pastoreando una iglesia hoy en día son gente que tuvieron del fondo allá en el fango. Gloria a Sí, Dios. pero son gente restaurada. Sí, Son gente pero transformada, que nos especialmente prueba a el nosotros liderazgo. que realmente son gente que están totalmente apartados del mundo. Lo que tú estás viendo, la Biblia dice que por sus frutos lo conoceréis. Lo que tú ves es lo que te da testimonio de que es una persona. Cómo se maneja el pastor, cómo se manejan los líderes, qué es lo que se conoce de él en el entorno. Es lo que te dice, esta es una persona que es confiable o no. Okay. Número uno es el llamado de parte de Dios. Eso es por el Espíritu. Tú lo conoces. Segundo, no es que, como a veces sucede, hay quienes dan una profecía, tú vas a ser pastor y se emociona y al otro día ya está montando una iglesia. Conlleva un proceso de crecimiento. Un pastor tiene que haber sido procesado y tener un carácter probado y conocer la palabra de Dios bien, trazarla. Es lo que Pablo le exhorta a Timoteo, que traces bien la palabra de verdad. Una vez ya la persona conoce la palabra, ha probado que tiene un carácter maduro y que tiene el llamado, porque no todo el mundo el que conoce palabra ni el que tiene carácter, porque si no hay llamado, el pastorado no es fácil. El pastorado no es fácil. difícil. Y entonces, ¿Fue fácil asimilarlo pero- para usted o no? no, siempre hay sus retos. No tanto siempre hay asimilarlo, retos. asumirlo. Yo diría que por experiencia y por lo que escucho, la mayoría de los pastores genuinos no querían. Pero cuando el llamado está, Dios te impulsa hacia So, ello. cuando usted lo hicieron Ahora, pastor, usted no tenía la decisión yo ni propia de pensé- decir, yo yo voy no. a ser pastor. Yo no pensaba No jamás tenía la intención. de llegar, no. Tú, Dios mío, yo me crié bien tímido. Okay. Yo nunca hablaba, mi mamá hablaba por mí. Yo jamás pensé, aunque cuando se me daba palabra me decían de hablar, yo, inclusive después que me casé, yo le decía a mi esposa, yo no sé cómo Dios va a hacer, porque yo no hablo, yo no predico. Y Dios comenzó a poner las cosas en su lugar y poder llevarme allá. No porque era mi deseo de chiquito, no, jamás yo quería. Es más fácil estar sentado en una silla, escuchando, que estar teniendo que preparar bien, pero no solamente lidiar también con las situaciones de la iglesia. ¿En qué sentido cambió su vida cuando usted se convirtió en pastor? Me dio más crecimiento, Más porque crecimiento. me tuve que poner más y meter más en conocer cuál era la voluntad de Dios para aquellos. Ese fue el único cambio que tuvo su vida después de usted decidir ser pastor. Hacer lo que conocimiento. Cristo nos dijo, negarnos a nosotros mismos. Negarnos a todo. Porque ya la responsabilidad delante de Dios no va por encima de la familia, porque uno de los requisitos de una persona que desea obispado, desea liderazgo, es que sepa manejar su casa bien primero, antes de poder manejar la iglesia. Mira, algo muy importante es que nosotros tenemos que saber que nuestro mayor ejemplo es Jesús. Él es un ser humano, igual que tú, igual que yo. No es lo mismo que una persona falle o peque, que una persona viva una vida de pecado, que era lo que se refería el pastor. Cuando el pastor dice expulsado, no es lo mismo que tú estás dentro de la iglesia enamorando niñas, acostándote con niñas, promoviendo la inmoralidad sexual dentro de la iglesia, y cuando se te quiere restaurar, tú no quieres hacerlo y sigue complicando la situación dentro de la iglesia. A una persona que comete una falta y cuando el pastor le llama la atención, quiere ser restaurado. Son dos cosas diferentes, porque todos vamos a fallar. El problema es que la gente tiene su mirada en nosotros. Y nosotros estamos aquí por eso, porque tenemos falla, porque queremos ser diferentes, porque queremos imitar a Jesús. Entonces, no todo el que diga que es pastor quizás tenga el llamado. Yo no soy pastora, no tengo el llamado, pero puedo juzgar por la palabra. ¿Qué pasa con muchos cristianos, como dice mi pastor, que no se educan por la palabra? Y algunos, yo me tomo la manera jocosa de decirle, ustedes no son cristianos, ustedes son pastorianos. Porque cuando me van a confrontar con algo simple como el pantalón, yo le digo, dame tu base bíblica. Y ellos no me dan una base bíblica, que es el manual que nosotros usamos
yéndote ahí, Odalis, disculpa que te interrumpa. ¿Por qué en la iglesia cristiana hay tantas divisiones? Está el que no le gusta el pantalón, está el que usa el pantalón. ¿Por qué el que se maquilla es malo? De hecho, está la del velo que no usa maquillaje, están los pentecostales que usan falda. Te voy a dar mi opinión. Y todas son de la iglesia Te voy a dar mi cristocéntrica. opinión. Primero, la palabra pentecostal es una fiesta que se celebraba en la Biblia. Por eso, y como pentecostal, yo asumo que pentecostal no es falda o pantalón, sino una iglesia de júbilo, una iglesia gozosa por la palabra. Yo soy muy de la palabra. Nunca me gusta entrar en la controversia del pantalón y la falda. Sí, siempre creo que son domas. Son reglas que un pastor, que sea que lo puso Dios, porque ya esa parte le corresponde al pastor, cómo se establecen ellos ponen unas normas en su iglesia. Es como si fuera una factoría. En esta factoría no se permiten las uñas largas. Entonces, si no se permite la uña larga y tú quieres trabajar allí, tú debes de someterte y cortarte las uñas. Hay varias iglesias, hay distintas entidades, vamos a decir. Yo no le llamaría división, sino que hay iglesias donde el pastor tiene su llamado y él entiende que la falda es malo o que pintarse es malo. Él se lo va a manifestar a su feligrese y va a tratar de educarlo por ahí. Si tú entiendes por la palabra y tú estás en esa controversia con el pastor de que tú entiendes que no y el pastor no te da esa convicción de que es así, yo entiendo, Odalis Montilla, que tú te mueves. Es mejor tú estar en una iglesia donde tú te sientas libre, porque la palabra dice que a libertad nos llamó Dios. Pero Dios ahora no nos llamó mismo a ser los mismos esclavos de nadie. cristianos se tiran más Sí. que los mismos católicos con los cristianos. Ahora mismo, por ejemplo, entre las mismas denominaciones se viven tirando y faltándose respeto cuando se supone que hay amor propio, cuando Dios nos manda que nos amemos. Amén. Eso surge de inmadurez. ¿A dónde parte del liderazgo es inmadurez? La Porque no es iglesia algo suya. nuevo. No es algo nuevo. Pablo lidió con esa situación. En las cartas, él decía, porque habían situaciones en que habían algunos cristianos que guardaban el sábado, otros que comían carne, otros que no comían carne, y aparentaba división, porque estaban inmaduros y estaban hablando el uno contra el otro. Y Pablo le dice, no, nadie debe juzgarlo por lo que están haciendo, porque el que come carne lo está comiendo para Dios, el que no la come, no la come para Dios. El mismo panorama que hoy surge en la iglesia. Hay quienes usan falda y lo hacen para cuidarse y entienden que es una forma de agradar a Dios. Hay quienes no lo entienden así y usan pantalones, hay quienes usan prendas y es la misma situación. No debe ser causa de división. Yo no puedo estar en división con ninguna iglesia porque tenga opiniones diferentes hacia cosas secundarias. Yo sí tengo que asegurarme que la iglesia está fundamentada bajo los mismos principios. Y la mayoría de las iglesias pentecostales están basadas en los mismos principios bíblicos. Solamente las cositas secundarias son las que, por inmadurez muchas veces, son las que se traen a la luz. Y es algo que se percibe mal, obviamente, en la comunidad. No debería ser así. No es que sean diferentes o que todas estén divididas porque opinan diferente acerca de ciertas cosas. Se percibe mal por ciertas gentes que inmaduramente atacan a otras por cosas que no deberían atacarla. ¿Cuánto debería ganar un pastor? ¿Cuánto gana un pastor en una iglesia? Yo no sabría decirte. Eso depende de la economía de la iglesia. Depende del costo de vida, obviamente, también. Creo que no debería haber un abuso tampoco, porque obviamente la gente da donaciones, dan ofrendas, no solamente para nutrir al pastor, hay gastos, hay misiones, hay cosas más allá que eso. No habrían problemas como los que están surgiendo ahora. Tengo dos preguntitas, sea para Odalis o para usted, pastor. Primero, ¿quién asigna el sueldo del pastor? Y segundo, ¿el diezmo es obligatorio? Eso es una controversia.
hay quienes dicen que sí, hay quienes dicen que no. Mi opinión es que no, que es voluntario, pero bíblicamente es algo que siempre se ha hecho. Obviamente, Pablo exhorta a que la iglesia dé con liberalidad y que al obrero es digno de su salario. Obviamente ahora hay muchos gastos, edificios, renta, luces. Por lo menos aquí yo no sé cuántos pastores en Heselton cobran sueldo. No creo que es una mayoría. La mayoría trabajan. ¿En su iglesia hacen algunas regulaciones o forma de hacer para usted poder participar, hacer uno de sus rebaños? La iglesia está abierta para todo el mundo. El caso que dije ahorita son casos extremos. Son casos extremos que dañan la iglesia. En algún momento tienen que reconocer que falla en algo. La Biblia dice, si tú dices que no has pecado, Eres mentiroso. haces a Dios mentiroso. De acuerdo a la segunda pregunta que me hiciste acerca de quién asigna sueldo. Una iglesia madura, una iglesia que sabe, que fluye como debe, el pastor debe tener gente a su alrededor, que le llamamos normalmente ancianos, gente madura, no por edad, sino por madurez. Que también rijan alrededor por el pastor. No, la cosa más importante yo creo que el pastor no debe tener el control es del dinero en la iglesia. Entonces ahí se reúnen para ver si entienden que el pastor, bíblicamente el pastor dice que, la Biblia dice que el obrero es digno de su salario, pero no todas las iglesias pueden dar ofrenda al pastor porque tal vez tiene muchos miembros que no generan. Entonces, cada iglesia es diferente. Si la iglesia quiere tener un pastor 24 horas ahí, atendiendo todo, una llamada a las 2 de la mañana, que si surge, pues entiende que el pastor necesita estar libre de un trabajo secular. Pues y sobrevivir pueden de decidir lo que diezman. si depende de lo que haga la iglesia, porque si no, si es poquito el pastor, Entonces, yo no puedo dejar el pastor mi no trabajo. es la máxima autoridad. Se supone que vaya regulado por la misma iglesia. Okay. El pastor, la iglesia misma puede llamar a cuenta al pastor si están dando fuera del lugar. Inclusive si es algo crítico, yo creo que la iglesia tiene la autoridad de parte de Dios para removerlo del lugar. Usted sabe que yo tengo una opinión con relación a eso de las iglesias. Yo pienso que un punto fundamental por el cual las personas no acuden más a la iglesia es por ciertas regulaciones que le dan las iglesias a los pastores, porque no saben llevar el rebaño. Quieren, o sea, si yo voy a una iglesia hoy, no me forcen a hacer cosas que yo todavía no estoy ready. Te voy a decir algo. ¿Entiendes? Entonces, yo soy del que piensa, el día que yo diga me voy a convertir, ustedes van a saber eso en el mundo entero, porque yo voy a traer la gente que ustedes no se imaginan al rebaño. ¿Por qué? Porque ya uno sabe a qué las personas que no van a la iglesia le temen cuando van a la iglesia. Tú tienes que tratar a las personas que tú quieres atraer hacia ti con amor, con dulzura y no juzgarlo. Porque yo lo he visto en muchos pastores que para entrarle a una persona del mundo, o sea, lo primero que le dicen, no, porque tú tenés esto y a Dios no le gusta. ¿Tú me entiendes? Te voy a dar mi opinión rapidito. Eso me lo dijo una vez una persona en mi área de trabajo. No es por eso que la gente no va a la iglesia. La gente no va a la iglesia porque la gente no está viendo un beneficio directo de parte de Dios. ¿Por qué te lo digo? Porque si yo te dijera a ti, te voy a pagar a $20 la hora para que tú vayas a la iglesia, tú irías. Porque en toda la factoría prohíben cosas y todos vamos. En un momento determinado alguien me dijo, yo no voy a la iglesia, los que están allá adentro son peores. Y en todos los lugares hay gente peores. Pero en el trabajo mío pagan por hora. Y ahí estamos rodeados de hipócritas, de mentirosos y decimosos. Pero no nos vamos, porque estamos recibiendo un beneficio directo. Cuando nosotros empecemos a ver el beneficio de Dios, que es el que permanece para siempre, porque el sueldo que tenemos aquí se va a ir. El sueldo que tenemos aquí es
es efímero. Esa es es una algo opinión efímero. suya, pero Es mi opinión. Y yo entiendo tu punto. Yo entiendo tu punto. Yo le doy gracias a Dios. En la iglesia que yo me convertí, a mí no me quitaron nada. A mí no me quitaron nada. Y a mí me conoce mucha gente. Llevo 19 años en la ciudad. Y cuando yo le dije, yo no puedo ser cristiana porque yo me gusta la discoteca, el pastor lo que me dijo fue, sigue en tu discoteca. Que sea Dios quien te cambie. Y Dios te va a ir transformando. A esa situación a que yo me Una- refiero. yo Tú tienes que dejar que la cosa... de este pastor o otra? No, Otra. Una rapidito. La doctrina, yo me imagino que para eso tú te refieres, la doctrina no le pertenece a la gente de afuera, sino a los que están caminando. Exacto. Pero aún los que están caminando, hay un proceso de crecimiento. El bebé no aprende a caminar, sino hasta tal vez al año, 9 meses. Es un proceso Sí, lo ayudan natural. también porque tienen que Pero ayudarlo. pero se supone que pase unos procesos de crecimiento. Si no pasa esos procesos, que hay un problema con el bebé. Entonces el cristiano tiene la misma situación. Cuando viene Cristo, va a tener cosas del mundo, hábitos, cosas de afuera, pero según va creciendo, el Espíritu Santo mismo es el que va formándolo y las cosas se comienzan a ver, los frutos se comienzan a ver. No porque alguien le está cayendo arriba. La misma palabra que se está predicando está trabajando dentro. Sí, No pero porque hay algo... no porque hay un machete, un palo detrás Sí, de él. hay algo que es increíble y se lo digo hasta por mí mismo. El 80% de las personas que no están congregadas en una iglesia son creyentes full en Dios. Y son personas que tal vez todos los días del mundo van y rezan a Dios porque creen en Dios. Entonces, ¿tú sabes por qué yo digo que tienen temor de ir a la iglesia? Por los mismos comentarios que hacen los mismos cristianos, dejando saber que la iglesia se ha convertido en un negocio. ¿Entiendes? Entonces, por eso le hice la pregunta ahorita de ¿qué debe tener un pastor para atraer a un público de afuera para que ese público pueda acceder a esa iglesia? Primero, la iglesia no está para acomodar a nadie. Definitivamente, La pero iglesia usted tiene que darme una palabra de convencimiento. Predica la palabra de Dios como está. La palabra es la que va a tocar la gente. El que ha creído y no está en la iglesia es porque carece de del crecimiento. Porque la iglesia fue instituida por Jesucristo. Exacto. Y la iglesia es necesaria para el crecimiento. Un cristiano que está fuera jamás va a crecer. Le va a faltar lo esencial, porque ahí es que está el Espíritu Santo, ahí es que Dios pone los ministerios, el pastor, el maestro, toda esa gente para edificar. Y si tú estás alejado, es como si una planta estuviera fuera del entorno donde hay agua y donde hay... Eso es Entonces correcto. hay un problema. Entonces ya no hay problema en la iglesia, el problema es el corazón. Exacto. Hay un problema. Entonces, pastor, para culminar con esto, y Odalis, ¿qué mensaje para ambos ustedes le darían a las personas en el día de hoy? Que busquen de Dios, que Dios quiere bendecir, Dios quiere salvar, Dios quiere restaurar. Dios no quiere que vivamos sin propósito en la vida. Y el propósito solamente se encuentra en Cristo. En Cristo es que comenzamos a caminar de acuerdo al propósito de Dios, que dice la palabra que es bueno, agradable y perfecto. Y no estén mirando a la inmadurez de muchos, porque esas cosas que suceden, que te dan una percepción errónea de la iglesia, muchas veces son el enemigo utilizándola para que no te acerques donde está la fuente de vida, donde realmente puede ser transformado. Amén. Odalis. Yo por mi parte le voy a decir, a veces nosotros ponemos nuestra mirada donde no debemos y nosotros todos y cada uno vamos a tener una entrevista personal con Dios, donde yo no voy a estar ni para defender ni para acusar, porque esto es algo personal e individual. Y si bien es cierto que hay muchos cristianos que quizá no dan testimonio, también hay otros que sí lo dan. Entonces vamos a poner nuestra mirada en los que sí están dando testimonio, porque los malos no son más que los buenos somos más. Lo que pasa es que los malos hacen más ruido.
De esa información, ¿dónde está la iglesia suya? ¿Dónde podemos visitarlos? Estamos en el 519 North Locust Street, como dijo Dalis ahorita, esquina Diamond y North Locust, ahí esa iglesia que tiene Todos el los techo. domingos a la 1. Lo esperamos por allá. Sí. Ok, excelente. Perfecto. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros en esta noche. Gracias por edificarnos con sus palabras, Pastor Yodalis. Así que esto ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros. Gracias, muchas Así que perfecto. Gracias. Esto es Entre Mujeres a través de Movimiento TV.